A simple vista, este video grabado por una cámara de seguridad no parece mostrar nada demasiado extraño. Un hombre subido a una azotea. Quizás se trataba de un ladrón o de alguien vigilando. Instantes después, otra cámara cercana captó a una figura muy similar, aunque ahora disfrazado de mujer. ¿Qué ocultaba? ¿O qué buscaba mientras trataba de pasar desapercibido? Apenas unos días más tarde, una joven salió de su casa como cualquier otro día, sin saber que alguien llevaba tiempo vigilando cada uno de sus movimientos. Con el paso de los días, estas imágenes se convertirían en la pista clave para descifrar este crimen que conmocionó a Morelos, revelando la historia de una obsesión que duró años y que terminó de la peor manera posible. Te invitamos a ver el siguiente caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. El caso de Andrea Morán Mañón. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. Nacida alrededor de 1991 en el estado mexicano de Morelos, Andrea Morán Mañón creció en el seno de una familia normal, junto a sus padres y a su hermana, Tania. Durante la primaria y la secundaria, Andrea siempre destacó como una estudiante dedicada, curiosa y responsable, con un gran interés por aprender. Y aunque era sociable y tenía muchas amigas, quienes la conocieron en esa etapa recuerdan que también tenía un carácter fuerte. Finalizada la escuela, decidió seguir lo que ya empezaba a perfilarse como su verdadera vocación: estudiar nutrición en la universidad. Para entonces, quienes la rodeaban la describían como una persona dulce, cariñosa y muy trabajadora. Desde el inicio de la carrera se mostró comprometida con su formación, y poco a poco fue descubriendo algo que terminaría marcando su camino profesional. Le gustaba enseñar, orientar y educar a quienes querían mejorar sus hábitos y su bienestar a través de la nutrición. Con el tiempo, esa combinación entre vocación de servicio y gusto por la enseñanza se convertiría en una parte central de su identidad profesional. Mientras tanto, en un aspecto más personal, continuó viviendo en la casa familiar. Algún tiempo después, justo cuando ya estaba tomando las materias más importantes de la carrera, Andrea conoció a César David Ramos. Nadie podía saberlo en ese momento, pero aquel encuentro marcaría un antes y un después en la vida de esta chica. César y Andrea coincidían en varias clases y, como suele pasar en la universidad, también les tocó trabajar juntos en distintos proyectos. Eso hizo que pasaran bastante tiempo en el mismo grupo, estudiando, organizando tareas y compartiendo largas horas. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Eran simplemente dos compañeros más que coincidían en la misma carrera y en los mismos espacios académicos. Pero pronto, aquella cercanía obligada por la universidad empezaría a tomar un rumbo muy distinto del que Andrea habría imaginado. A posteriori, la familia Morán llegó a contar que César se obsesionó con ella desde el momento en que la vio. Insistía constantemente en salir juntos, invitarla a citas y pedirle que fuera su novia. Ella, por su parte, les repetía a sus allegados que no estaba interesada en él. Pero a fuerza de perseguirla durante casi un año, César finalmente logró que Andrea decidiese darle una oportunidad. Una vez que empezaron a salir, las cosas parecieron marchar bien. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que César empezara a mostrar su verdadera personalidad. Se volvió muy posesivo, celoso y controlador con Andrea. El muchacho también tenía un carácter explosivo y violento. Y aunque nunca quedó del todo claro si llegó a ser violento con ella directamente, entre su círculo hubo quienes afirmaron que, en efecto, César solía mostrar comportamientos agresivos y ataques de ira.
La situación llegó a tal punto que, cada vez que Andrea hablaba con amigos o compañeros de la universidad, César no ocultaba sus celos. Con el tiempo, esas reacciones se volvieron más frecuentes e intensas, hasta el punto de exigirle que dejara de relacionarse con ellos. Pero aquello no tenía mucho sentido, porque por un lado, se trataba de compañeros de clase, personas con las que inevitablemente tenía que interactuar por la propia dinámica de la universidad. Y por otro, Andrea tenía amigos hombres desde antes de conocerlo. Sin embargo, para César eso parecía ser motivo suficiente para enojarse y reaccionar mal. Después de muchas discusiones y conflictos, Andrea decidió que ya había tenido suficiente. Corría 2018 y, temiendo por su propia seguridad, optó por poner punto final a la relación. Aún así, César no dejó de insistir. Seguía buscándola, rogándole que volviera con él y prometiéndole que cambiaría. Andrea, que era decidida y sabía lo que quería, no se dejó convencer. Según su círculo cercano, era consciente de que esas actitudes no iban a cambiar. Pero lejos de lo que podría pensarse, César no dio su brazo a torcer. Por el contrario, empezó a hostigarla. Desde llamarla constantemente por teléfono hasta buscarla en persona. Ya fuese que ella estuviese sola, con amigos, en su casa o la universidad. Y algo aún más impactante. En ocasiones, fingía ser otra persona, como un repartidor o un vecino, para lograr que ella contestara. La situación se volvió tan incómoda y tensa que, simplemente para reducir las posibilidades de encontrarse con él, Andrea empezó a evitar a algunos amigos en común. Además, le pidió a su familia y a sus amigos que, bajo ningún concepto, le dijeran a César dónde estaba, y que si él llamaba o aparecía en la puerta, no respondieran. Todo esto continuó hasta diciembre de 2021, es decir, casi 4 años de hostigamiento constante desde que terminaron la relación en 2018. Mientras tanto, Andrea trataba de seguir con su vida. Así, luego de conseguir un empleo administrativo en un colegio particular, poco a poco, empezó a concentrarse en lo que siempre había querido: construir su carrera. Para comienzos de 2022, ya graduada de la universidad, Andrea estaba enfocada en su crecimiento personal y profesional. Como muchas personas de su edad, también utilizaba redes sociales. En su perfil compartía de vez en cuando contenidos relacionados con su mayor interés: explicar la nutrición de forma clara y accesible para un público más amplio. A ver, me presento, soy Andrea Morán, estoy en Instagram desde hace 2 años como Nutria Morán, soy nutrióloga y por eso asocié la nutria con nutrición y después me di cuenta de que ya era como muy cliché, pero pues ya era demasiado tarde, ya voy a una fiesta, voy a una peda y ya me dicen Nutria Morán, entonces ya me dicen así. Y aunque, según sus allegados y ella misma, para entonces nada parecía quedar de la jovencita de carácter fuerte, lo cierto es que esa misma personalidad salía a flote en su forma de hablar sobre alimentación. En el colegio, pronto la suerte estuvo de su lado, pues del manejo administrativo pasó a las aulas, lo que le permitió canalizar su vocación docente. El cambio fue sustancial. Además de desempeñarse como maestra de una materia llamada Vida Saludable, donde hablaba con los estudiantes sobre hábitos de alimentación y bienestar, Andrea comenzó a ayudar a los niños que necesitaban apoyo para mejorar su relación con la comida. Por si fuera poco, también asesoraba a la escuela en casos de alergias o intolerancias alimentarias. Les ayudo a los que no les gusta comer, de que les hago cambios en caso de que haya alergias, intolerancias. Y ya después me aviento a dar la clase de vida saludable. Entonces, creo que en eso se podría resumir de momento mi vida. Por las tardes, Andrea atendía consultas particulares. Su enfoque, según explicaba ella misma, era realista y muy concreto. En ese sentido, para evitar que las personas se frustraran persiguiendo metas poco realistas o dietas extremas, prefería trabajar con objetivos alcanzables. Los fines de semana, en cambio, trataba de bajar el ritmo. Le gustaba relajarse, hacer ejercicio, pasar tiempo con amigas y, de vez en cuando, salir a alguna fiesta. Era, en muchos sentidos, una joven como tantas otras, con proyectos, con una carrera que empezaba a tomar forma y con ganas de disfrutar de la vida. En ese contexto llegamos a febrero de 2022,
cuando Andrea comenzó a salir con un muchacho llamado Brian Anthony. Poco después, comenzaron a ocurrir algunos episodios inquietantes que volvieron a poner a la joven en una situación incómoda. De tal modo, cuando llevaban apenas un mes juntos, ambos fueron víctimas de un intento de agresión frente a la casa de ella. De acuerdo con los documentos judiciales, aquel día Brian había ido a recogerla para una cita. Y al abrir la puerta del auto para que Andrea subiera, un hombre se acercó y la empujó dentro del vehículo para exigirles que le entregaran la billetera y el teléfono. No está del todo claro cómo ocurrió, pero la pareja logró escapar y alejarse del lugar en el auto. Más tarde, Brian contó a las autoridades que, al mirar por el espejo retrovisor, vio al hombre apuntándoles desde su bolsillo con lo que podría haber sido un arma, aunque en ningún momento disparó. También recordó que el sujeto actuaba de forma extraña, desorientado, como si estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Aún así, el episodio dejó una sensación difícil de ignorar. Más que un robo común, el ataque parecía fuera de lugar, repentino y, sobre todo, inexplicable. En las semanas que siguieron, la calma nunca terminó de llegar. Porque, de distintas formas, la presencia de César seguía manifestándose en la vida de Andrea. Llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales, textos al celular e incluso golpes en la puerta de algunos vecinos preguntando por ella. En suma, no fueron incidentes aislados, sino una cadena de pequeñas situaciones que mantenían la sensación de que él, de algún modo, seguía cerca. A pesar de ese escenario, o tal vez debido a que, en el fondo, ella creía que en algún momento se cansaría y dejaría de molestarla, Andrea trató de seguir con su vida. En cuanto a su relación con Brian, también continuó su curso. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. El 26 de abril de 2022, alrededor de las 7 de la mañana, Brian pasó a recoger a Andrea para llevarla al trabajo. Era martes y nada hacía pensar que, en cuestión de minutos, todo cambiaría. Cuando ya estaban en el auto, la pareja notó algo extraño. En la esquina al final de la cuadra, una figura humana parecía observarlos directamente, de pie, inmóvil. Como el personaje iba vestido completamente de negro y tenía un cubrebocas que le tapaba prácticamente toda la cara, era imposible discernir si era hombre o mujer. La escena les resultó perturbadora. Algo no estaba bien. Por eso, Brian decidió arrancar y salir de allí lo antes posible. Pero apenas el auto comenzó a avanzar, se escucharon las detonaciones. Brian apenas tuvo tiempo de reaccionar, pero enseguida vio que, a su lado, en el asiento del copiloto, Andrea parecía muy mal herida. De manera instintiva, aceleró el vehículo y se alejó del lugar. En ese momento, no sabía con exactitud qué había ocurrido dentro del auto, pero entendió que necesitaba llegar al hospital lo más rápido posible. Más tarde, la investigación permitiría reconstruir lo sucedido. Uno de los disparos había atravesado el parabrisas e impactado a Andrea, dejándola inconsciente casi de inmediato. Entretanto, de vuelta en la zona de los hechos, un vecino que estaba cerca y vio la secuencia tocó la puerta de la casa de la familia Morán para avisarles a los padres de la joven del ataque. Desesperada, la familia se dirigió inmediatamente al hospital. Pero, por desgracia, una vez allí les informaron que los médicos no habían podido hacer nada. Andrea había llegado sin vida. Poco después, ni bien la investigación se puso en marcha, la familia fue clara y directa con los detectives. Debían investigar a César. Y a continuación, pasaron a narrar con detalle lo ocurrido en los últimos años, especialmente la obsesión que él había mostrado con Andrea luego de la ruptura. En ese escenario, lo que ocurrió durante el funeral resultó aún más desconcertante. César apareció en el velorio. Se acercó a la familia, ofreció sus condolencias e, incluso, se ofreció a cubrir parte de los gastos del servicio religioso. Considerando que para ellos era el principal y único sospechoso del crimen, aquello resultó profundamente incómodo. Sin embargo,
Conscientes de que la investigación apenas comenzaba y que lo más importante era no interferir con el trabajo de las autoridades, decidieron contenerse y actuar con la mayor naturalidad posible. Mientras tanto, en busca de identificar algún posible incidente sospechoso en el vecindario que arrojase pistas sobre el caso, la Fiscalía de Morelos comenzó a recopilar grabaciones de cámaras de seguridad de las zonas cercanas a la escena de los sucesos, tanto del día del crimen como de los días anteriores. Y en efecto, muy pronto encontraron algo muy extraño en esas grabaciones. En uno de los videos se veía a una persona vestida de una forma muy peculiar caminando hacia la casa de Andrea. Se trataba de alguien alto y delgado y que iba vestido con una falda encima de unos jeans. Además, llevaba guantes blancos, una especie de sombrero, una especie de bolsa verde en las manos y, por si fuera poco, una peluca. Por otra parte, sus movimientos eran despreocupados y, en algún momento, se sacaba el celular de uno de los bolsillos. La grabación también mostraba cómo esta persona caminaba por la calle hasta detenerse frente a la casa de la familia Morán. Luego tocó la puerta, como esperando que alguien le abriese, pero no hubo respuesta. Después de eso, la persona se marchó del lugar. Al margen de las llamativas particularidades del personaje, lo más significativo para los investigadores fue el hecho innegable de que sus características físicas parecían coincidir con las de César. Y si quedaban dudas sobre quién podía estar detrás de todo aquello, otro registro de las cámaras de seguridad terminaría por reforzar las sospechas. En ese segundo video, grabado el viernes 22 de abril, es decir, 4 días antes de los sucesos, se veía con claridad a César trepando a la azotea de una casa vecina abandonada. Desde allí, se podía ver directamente a la vivienda de la familia Morán. Y justamente, eso parecía ser lo que hacía César durante la secuencia, observar lo que pasaba en el lugar. Cuándo llegaba Andrea, con quién estaba, cuándo salía y qué ocurría en el interior. Con la suma de esos elementos, más adelante, la Fiscalía logró obtener el teléfono de César para investigarlo. En el dispositivo encontraron audios y grabaciones donde él modificaba su voz para hacerse pasar por vecinos, repartidores o personas del área, todo con el fin de que Andrea hablara con él. Sin embargo, según pudo revelar la investigación, ella nunca respondía a esos mensajes o llamadas. A medida que profundizaron en la pesquisa, los detectives también descubrieron que, después de la ruptura, él había intentado reunirse con ella varias veces. Incluso en diciembre de 2021 volvió a intentar contactarla, aunque sin llegar a lograr su cometido. Hubo, además, otro hecho alarmante registrado durante aquel tiempo. Alguien irrumpió en la casa de la familia Morán. Y si bien nunca se logró demostrar quién fue el responsable, con todos estos antecedentes, para los investigadores las sospechas volvieron a apuntar a César. Con respecto a su celular, las autoridades también encontraron algo importante. La mañana del ataque, César hizo una llamada a un número que no estaba registrado en el dispositivo. 10 minutos después del crimen, él recibió otra llamada desde ese mismo número. Al rastrear el número en cuestión, los investigadores concluyeron que estaba vinculado con la persona que había ejecutado el ataque aquella mañana. Sin embargo, la identidad de ese individuo nunca pudo establecerse del todo. En cambio, lo que sí logró determinar la investigación fue que César había estado detrás de la planificación. Como resultado, el 27 de julio de 2022, a 3 meses del crimen, la Fiscalía de Morelos giró una orden de aprehensión contra César, señalado como el autor intelectual del feminicidio de Andrea. Asimismo, las autoridades concluyeron que había planeado el crimen con meses de anticipación. Tras su captura, permaneció en prisión preventiva. Sin embargo, no fue sino hasta el año siguiente cuando el caso finalmente pareció acercarse a su resolución. Durante una audiencia celebrada en el Tribunal Judicial de Morelos en julio de ese 2023, la Fiscalía presentó todas las pruebas del caso. De acuerdo con el juez, la evidencia era lo suficientemente contundente para demostrar la participación de César en los sucesos. Así las cosas, al mes siguiente, César David Ramos fue condenado a 40 años de prisión por quitarle la vida a Andrea Morán Mañón. Tras el fallo, la familia de la joven habló con distintos medios. Así, a decir de Tania, aunque la sentencia representaba un paso importante hacia la justicia, aún quedaba mucho por hacer.
En ese sentido, al recordar que en México seguían existiendo, lamentablemente, muchos casos como el de su hermana, hizo un llamado a que esos crímenes recibiesen castigos firmes. Todo sin olvidar que la lucha contra la violencia hacia las mujeres aún estaba lejos de terminar. Por último, anunció que la familia seguiría atenta a las siguientes etapas del proceso judicial. Y en efecto, el caso no quedó cerrado, pues la defensa de César inició recursos legales para intentar reducir la pena. Con el paso de los meses, esa posibilidad generó preocupación entre familiares y activistas, por lo que pidieron a las autoridades que se mantuviera la sentencia y que el caso se analizara con perspectiva de género. Para ellos, no había ninguna duda de que César representaba un peligro para otras mujeres, de allí que, a su juicio, el beneficio únicamente enviaría un mensaje equivocado en un país donde la violencia seguía siendo un problema grave. El tiempo pareció darles, y con creces, la razón. Porque incluso estando en prisión, se supo que César seguía hostigando a otras mujeres por redes sociales. Según explicó Tania a distintos medios de comunicación, ella misma había recibido mensajes y reportes de estas mujeres contando sus experiencias al respecto. A raíz de ello, la familia Morán aumentó la presión para que el sistema de justicia le impusiera una pena aún más severa. Cabe agregar que, hasta ahora, la persona que ejecutó el ataque contra Andrea no ha sido identificada públicamente, por lo que ellos han continuado a la espera de que, algún día, también pueda ser identificado y llevado ante la justicia. En definitiva, este caso muestra hasta dónde puede llegar una obsesión cuando alguien se niega a aceptar un límite. Mientras tanto, al día de hoy, además de seguir buscando justicia, la familia Morán espera que la historia de Andrea ayude a visibilizar la violencia que muchas mujeres enfrentan cuando alguien se niega a aceptar un no como respuesta. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que la justicia finalmente fue suficiente? ¿O, por el contrario, consideras que todavía quedan preguntas importantes sin responder? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.